En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Otra vez. Todo el mundo saca güey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona, güey. ¿Quién, No, Sí, no. Hasta los pelitos se achicharran. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia. Bienvenidos a este primer capítulo de Sirenas Cuánticas. Estamos muy emocionados porque ahora le vamos a hablar... ¿Qué fue ese? Dije emocionado, ¿no? Bueno, así rápidamente, este podcast va a tratar de un poco de ciencia, de historia y de muchas otras cosas, a veces hasta de música. Chingado, le revolviste todo. Sí, ¿verdad? Una le regué. capirotada. Una capirotada. El caso es que aquí van a aprender. El capítulo está bien, ¿no? Sí. Un poquito, creo. Entonces, tenemos aquí en la mesa, a la derecha del padre está... Lalo, gente, soy Lalo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Había fantaseado mucho con este momento. Por fin llegó. Había menos ropa en mis fantasías, pero no me quejo. Y a la izquierda, Víctor, yo soy Víctor. Hola. alias Pito Chico. Y yo soy Daniel. Y pues en esta ocasión, antes de decirles de qué vamos a hablar, a ver, les voy a leer una frase a ustedes dos. Viene bien. Y quiero que me adivinen de quién se trata, porque este personaje yo creo que es el que resume el podcast y por eso quería que fuera el primer episodio. Ahí va la frase. Estudia la ciencia del arte y el arte de la ciencia. ¿Quién lo dijo? No, pues está cabrón. Paco Danos Stanley. otra... ¡Obviamente! Danos otra pista. ¿Otra pista? No. ¿Quién es el más grande que pueda estar? ¿Artista y científico? Ajá. ¿Da Vinci? Ay, lo esperaba que lo dijeras tú, Lalo. Es una No, vergüenza. pues es que No. no he tomado Producción, suficiente café. ciérrale el micrófono a este. No se merece estar aquí. Sí, este primer episodio de Sirenas Cuánticas va dedicado al hombre universal del renacentismo. Al pintor, al anatomista, al científico, al escultor, al ingeniero, al arquitecto, al músico. En fin, al bastardo de Leonardo da Vinci. ¿Era Era músico? bastardo. ¿Era Ah, músico? También fue músico. Sí, No mames. sí, Pensé incluso que te había sorprendido porque le dijo bastardo a este. Ah, no. Sí, yo no. también. Fíjate. No. Y no, eso te vale músico, madre. órale. Sí, Entonces, es que no era un hijo reconocido, ¿no? No. Entonces, yo creo que él resume bastante bien lo que es este podcast, de que vamos a tratar de todo un poco. Por eso creo que es importante que sea el primero, comencemos. Ahora, su obra es terriblemente extensa, así que hoy solamente voy a hablar de su vida y del arte. Voy a dejar para un capítulo posterior la faceta de Leonardo como ingeniero y científico. ¿Crees que vamos a llegar al capítulo 10? Yo espero que sí, porque se va a hacer como el 11. Entonces, así de grande como fue Leonardo da Vinci, voy a comenzar por su más grande error. Nació el 15 de abril en Y vez de ese un fue su 16 más de grande abril. error. Sí. ¿Por Sí, qué? Porque si hubiera nacido un día tarde, yo hubiera nacido el mismo día que él. Pues yo creo que el error es de Daniel, ¿no? Sí, Más bien, ¿no? Eres astrólogo, seguramente. güey. Vamos a llegar a los astrólogos en algún momento. Aunque de hecho tengo un cuñado que sí nació el día 15, desgraciado. No, bueno, no se crea porque es el que nos presta el local. Bueno, regresando a Leonardo, nació en 1452 en una aldea del centro de Italia llamada Vinci. Entonces, Da Vinci significa que nació en esa localidad. Muchos usaban su lugar de origen como apellido cuando no tenían apellido. Es como si yo me llamara Daniel da Fresnillo. Da Fresnillo. Sería Como Jon Snow. O John. Jon Snow, sí. No, pero no es. Pero no verdad. sería el lugar. Por eso muchos historiadores reniegan de que se le conozca como Da Vinci en vez de Leonardo, que es realmente su nombre. El nombre completo que debería de ser de Leonardo es Leonardo di Serpiero da Vinci, algo así como Leonardo, hijo del maestro Piero de la localidad de Vinci, aunque nunca usó el Serpiero porque ese apellido solo se le permitió usarlo cuando ya era famoso, y vamos a ver ahorita por qué. Su madre se llamaba Caterina y era probablemente una esclava de origen en Oriente Medio. Esta joven y bella moza
moza de taberna, fue seducida por Piero, un joven notario, quien no quiso casarse con ella, obviamente, pero afortunadamente para Leonardo y el mundo, en esa época los bastardos tenían derechos y su padre tuvo que hacerse de cargo de él monetariamente. O sea, no les daban su apellido, pero sí los mantenían. Entonces digo, ya es... Y de hecho es una... Hay una anécdota de que cuentan en algunas biografías que a Leonardo le daban leche de cabra cuando era bebé. Y los aldeanos, los pobladores de Vinci, decían que eso explicaba la naturaleza diabólica del niño. Y bueno, a los 5 años, Piero fue obligado por su padre a buscarle un marido a Caterina para que Leonardo tuviera padre. Y muy probablemente pagó por ello. O sea, simplemente fue y dijo, ¿quién quiere ser el papá de mi hijo? Y le dio una lana. Fíjate, no. No, un barote, güey. No, No, sí le cuesta. sí, cobró. Sí. Y mientras, Piero se casaba con una rica heredera de 16 años. Hijo de la chingada. Fíjate, o sea, va, se empeda, tiene un hijo. Se y empeda, ya. yo nunca dije eso. Fue a la taberna, güey. No vas a la creo que ella iba taberna. a pintar. Bueno, de hecho no estaba bien claro si trabajaba para él como sirvienta o si trabajaba en una taberna. Hay contradicción en esa parte. Entonces, el padre adoptivo era Acatabrigi di Piero del Vaca da Vinci. Si fijan, también dice da Vinci y no eran parientes realmente, era simplemente porque era de la misma localidad. Ajá. Entonces, así Leo tuvo Era dos vecino, era hijo del vecino. Sí, literalmente. Era un bastardo hijo del vecino. Leo tuvo 2 papás. Además, el abuelito de Leonardo era bien buena onda. Leonardo hasta lo escuchó referirse a él como ese monstruo que escribe con la mano izquierda, vive más en el monte que en casa y fue amamantado con la leche de una cabra embrujada. Ah, qué bárbaro. Que lo bueno, el amor de familia, ¿no? Es... Sí. En ese tiempo, fíjense una cosa curiosa, en ese tiempo no se asociaba a los zurdos con el satanismo, solamente se veía con recelo, de que es algo raro. Lo que sí se decía es que las brujas eran vegetarianas. Yo no soy vegetariano. Pero güey, eras no sé por qué. vegetariano, eras Era vegetariano. sí. Entonces, eras bruja. brujota, con Sí. Y Leonardo se volvió vegetariano desde niño tras horrorizarse en la forma en que mataban un cerdo. De hecho, ¿alguna vez han visto matar un cerdo? No. Sí. Hijo de su madre. ¿Sí? Sí, alguna vez me tocó matar uno. Ahí está, madre. Dándole con el cuchillo. Ay, sí, güey. ¿A poco mataste un cerdo? Sí, bueno, obviamente había otros 4 o 5 personas agarrándole las Otros patas. 4 o 5 cerdos. Chingale, ¿no? Tú nomás te ensañaste Y con no el se cerdo. moría, cabrón. Dije, no, pinche cerdo, cabrón, no se muere. ¿No? Se supone que le tienes que dar en el corazón. Entonces yo le picaba y le picaba. Y le picaron Y de el trasero. repente, de repente lo vi así, vertical. Dije, ay, güey, el corazón está del otro lado. No, ya sé, ¿Qué? Sí, lo hice sufrir mucho. No, No man. mames, ¿qué hiciste ¿Qué? eso? Yo no podía Sí, matar ni ya a el una pobre gallina. cabrón ya estaba así, ya, no mames. Ya. ¿Por qué me pusieron al más pendejo? Pendejo, sí. Y luego aparte de la velocidad de Víctor. Entonces, el abuelo no quería ser abuelo de un brujo, así que separó a Leonardo de su madre y fue educado por un tiempo en la casa de su esposa. Aunque poco tiempo después, Piero se lo llevó a vivir a Florencia, donde conoció a Paolo del Pozzo. Del Pozzo era un genio matemático, físico, naturalista, astrónomo, alquimista y vegetariano. Estaba guapo, güey. Y de hecho, Del Pozzo es muy, muy importante porque es el que le explica la redondez de la Tierra a Cristóbal Colón. Además de arte, su maestro le enseñó artes oscuras, pero como Leo no creía en el diablo, le pareció una pérdida de tiempo y dijo que ojalá todos los astrólogos fueran castrados. No dejen a ningún hombre que no sea matemático leer los elementos de mi trabajo. O sea, mamón. Sí. Escucha, mamón. Una cuestión de alta controversia es si a Leonardo se le hacía agua a la canoa o no. La verdad Se le es que... hacía Gualaca, no. Florencia está cerquita de Venecia, güey. Sí, de hecho sí. Ah, pues sí, se le hacía agua, no. No mames, qué mal chiste, güey. No, güey. Qué mal chiste. A ver. Es que creo que es un debate que hemos tenido Daniel y yo muchas veces, ¿no? Lo de la canoa, Nos van a, lo de la nos va a canoa, quedar no. males, güey. Es que yo creo que Leonardo era sexual.
Asexual. asexual. Hay una Sí. cita de él, se la he ¿Como Newton? dicho mucho como Newton. Ujú. Se la he mencionado muchas veces a Víctor. Yo digo que estaban pendejos. Yo fui asexual hasta la prepa, güey. Sí, porque... Pero porque nadie te hacía caso. No, sí, no por por pendejo, güey, convicción, por güey. pendejo. Sí. Si fuera un artista famoso diría, no mames, pasé mi vida asexual. No mames, no es cierto, güey. Eres demasiado feo y nadie te pela. No, pero te hubieras... Leonardo da Vinci dijo algo como... el sexo, el acto del coito, así como los órganos que en él participan, son tan feos que si no fuera por los adornos, Por la belleza de los rostros. por la belleza de los rostros, la especie humana ya se hubiera extinto. Así que yo creo que él era ¿Tú sexual. estás de acuerdo con él? No sé, bueno, nunca he visto un pene que yo diga, ah, qué bonito Nunca- pene. Oye. Nunca me ha pasado. ¿No? No. No, pues no, ¿A ti sí? siempre se puede arreglar. Ahorita que acabemos el podcast. No, ¿saben qué? Ya no quiero hablar de esto. Pasemos a lo siguiente. Bueno, la verdad es que Leonardo sí fue acusado de pecado nefando, alias sodomía. Ah. Entonces, ante la comisión de costumbres, ¿Hacia él o Sí, a él. Él estaba cometiendo esos de que él estaba cometiendo el pecado nefando. Entonces, esto fue denuncia anónima. Como no había pruebas, finalmente se le absolvió, pero la acusación lo marcó tanto que desde ese momento decide aislarse de la falsa sociedad. Este güey se está de la falsa sociedad. Es que pensé que la única prueba sería revisarle los frijoles. Sí, güey. No, A ver, el güey. pilín, ¿tiene frijol? Guácala. Guácala, Guácala. no manches, guácala. Ya. Ay, sí, cabrones. Que nosotros no hemos dicho nada. ¿Ustedes encuentran pizzas o qué? Frijoles. Dice Viene bien. Lalo que él nunca ha visto un pito bonito. ¿Cómo dijiste? No, güey, es que está No. cabrón volteado. Está volteado. Con 360 grados. Pero almohadas ha visto un chingo bien bonitas. Ay, güey, ya cállense, no mames. Entonces, ahí es cuando decide aislarse y empezar a escribir en modo espejo. Que no sé si saben, pero Leonardo era famoso también porque escribía de derecha hacia izquierda. Entonces, en vez de escribir como nosotros que escribimos de izquierda a derecha, él escribía al revés. Sí, era el Y diablo. la forma en la que Sí, se era el podía diablo, leer güey, el era diablo. poniéndolo frente a un espejo. Entonces, Pinche pero brujo. eso lo hizo a partir Sí, de güey. que lo acusaron de Quémelo. esto. Fue enojo, fue berrinche. No mames. O sea, he escuchado berrinches. O imagínate, ya me emputé. Voy a escribir al manejar de revés. reversa. Sí. chinguen a su madre. No me chingues, qué berrinche. Es el berrinche de un genio. Ahora, Leonardo era incapaz de centrarse en un solo objetivo, por lo que solía dejar las pinturas inacabadas. De hecho, él dijo que una obra de arte nunca se termina, solo se abandona. Por eso no le pagaban al ver. Por eso lo abandonó su papá. Y eso me lo enseñó mi jefito. Cuando tenía 29 años, su padre, Piero, por fin tuvo hijos legítimos con su tercera esposa. Así que Leonardo dejó de importarle. Entonces lo que hace Leonardo es viajar a Milán a buscar a Ludovico el Moro. Porque el señor era tan rico que de hecho la primera vez que Leonardo lo vio, Que sabía chocolate. de hecho le decían el Moro porque era moreno. Porque No mames, no, se están pasando. Hoy sí hay chistes malos para aventar. Sí. Hoy sí vienen inspirados, ¿eh? Y es el primer capítulo. No me friegues, tío. está bien. Ludovico, cuando conoce a Leonardo, bueno, cuando Leonardo conoce a Ludovico es porque este andaba en Florencia y llegó con más de 2,000 caballos y 2,000 mulas. ¿Quién? Ludovico. Ah, No, decimos que Leonardo, güey, no más. O sea, Pero de ese ¿dónde nivel de llegaba dinero, 2000 multas. o nada sea, más para mostrar porque andaba de paseo. Era Ah. el equivalente en pasearte en una lobo con Espinosa Paz a toda madre, ¿no? Sí. Casi. Entonces, cuando, Espinosa Paz, bien que sabes, cabrón. Sí. cuando Leonardo llegó a Milán, se encontró con un concurso de música y se inscribió. El concurso se dividía en dos partes. Primero tuvieron que tocar una obra conocida, cosa que hizo muy bien, pero en la segunda parte es donde se ganó la admiración y protección de Ludovico. Era un reto de improvisación musical. Lamentablemente, nadie transcribió lo que compuso al aire. Pero,
Güey, no se Ni puede. se oyó, güey. Ni se oyó. No es para mí, es tu un chiste improvisación, interno, pues. güey. Nadie transcribió la composición que compuso al aire, pero dice la leyenda que no solo creó una melodía hermosa, sino que además utilizó un instrumento desconocido que él mismo construyó. El cogote. Nah, ese lo inventó Rodrigo. A ver, oye, a ver. Mm. ¿No se conserva nada de No, su...? no se sabe. O sea, se sabe que gana el concurso porque Ludovico se queda de qué rayos ese instrumento no existe, cómo lo creó, y aparte lo tocó magistralmente, y aparte creó una obra musical hacia el aire hermosa. Entonces quedó impresionado. Pero no se conserva. Mames. O sea, Imagínate, y aparte decían que era guapo, güey. lo que le importa. No, Leonardo era muy guapo. Sí, no, está este mito de que en realidad la imagen de Jesús que vemos es más como el Leonardo. ¿Cuál Jesús? Jesús estereotipado, el güero, el guapo, que está así crucificado. Pero guapo, güey. Está guapo, está jodido, pero está guapo. Pero está guapo. Está guapo, sí. De hecho sí, en la última cena es muy probable que él se toma como modelo a sí mismo. ¿Para Porque Jesús? Para Jesús. Lo que pasa es que no lograba encontrar quien pudiera tener esa aura divina entre los hombres. Y pues él era lo más cercano a una aura de ese nivel. No mames, eso es Sí, humildad, güey. No, es que de hecho La se neta, tardó estoy años bien guapo, buscando. pues, ¿para qué le busco se más? tardó Sí, años sí, sí. buscando a Jesús. Y de hecho, vamos a llegar No, en realidad. hay gente todavía que lo está buscando, güey. Chingo. Y bueno, ya con la fama de gran artista, se muda a vivir con él un chiquillo de 10 años llamado Giacomo, pero que es mejor conocido por su apodo Salaí. Este Salaí era muy guapo, pero también era un bribón que jamás dejó de robar a Leonardo y a todo el que pudiera. Y es este morro el que levantó más suspicacias de que Leonardo tenía predilección por los efebos, es decir, que era pedófilo y homosexual, o como les llamamos actualmente, padrecitos. Oye, ¿sabes lo que significa Salai? ¿Qué? Pequeño diablo. Por eso le puso así. Porque era muy, muy travieso. Ah, ya, Pues creo que más allá de travieso, era un hijo de la... Pues imagínate, Pero de para hecho- que le llenes los huevos a Leonardo, pues debe ser... Acabamos de hablar de pedofilia y tú quieres que le llenen los huevos. Y bueno, yo creo que es poco probable esto de lo que se le acusó, porque ya vimos que detestaba las relaciones carnales. Pero no solamente eran las relaciones carnales, también consideraba que las sentimentales lo degradaban. En sus palabras, si estás solo, podrás ser totalmente tú mismo. Con un compañero, solo serás la mitad de ti mismo. Órale, Bien, bien. qué perro. Entonces No, sí, pues te queda toda la quincena para ti, güey. No. sí, ya tendrías un PlayStation 4. Ya tendría un PlayStation. En su obra maestra, La Última Cena, Leonardo se encontró con dos de sus grandes desafíos pictóricos, el rostro de Jebús y el rostro de Judas. Pero fue el de Judas el que le acarró verdaderos problemas, porque después de 2 años de buscar Espérame, el güey, rostro... espérame. ¿Qué? ¿Le acarró? Acarreó. Es que escuché mal, sorry. ¿Y luego? No era yo. Chale. Después de buscar por 2 años el rostro de Jesús en lugares de Judas. Tiene todo el sentido, güey. Tiene todo el sentido. por eso no lo hallaba. Jesús cuando vino a Sí, la sí. tierra, pues iba con Con los desprotegidos, güey. sí, iba a A lugares las donde había tabernas, putas sí. y cobradores de impuestos, ¿no? Sí. Tiene todo el sentido. sí, Yo también sí. lo iría a buscar ahí, güey. Cierto, Sí, cierto, no sí, me sí. equivoqué. Entonces, después de estar buscando el rostro de Judas en lugares de mala muerte y no hallarlo, el padre prior, que viene siendo así como... El padre. Vienen siendo chistes bien malos. No, No, fíjate que ahorita le salió uno. ¿Le salió uno? Te voy a dar el beneficio de la duda. Bueno, así como los conventos tienen a la madre superiora, los conventos de hombres tienen al padre prior. Entonces es el equivalente, es el padre superior de un monasterio. Entonces, a ese monasterio es al que iba a llegar la obra de la Última Cena, pero no llegaba y no llegaba porque seguía buscando a Judas, seguía buscando a Judas. Entonces el padre prior fue a quejarse con Ludovico. Y entonces Ludovico manda a llamar a Leonardo y le pone su cajetiza. Tras el regaño,
Leonardo es iluminado con la idea del rostro perfecto. El padre prior quedó desde ese entonces inmortalizado en el rostro de Judas. Por mamón, por estar a Por chingue, mamón. chingue. Exacto. Entonces, en una ocasión replicó, cuando le reclamaron de que no iba a misa, dijo: existe entre el número de los ignorantes una cierta secta de hipócritas que se afanan sin cesar para poder engañarse a sí mismos y a los otros, pero más a los otros que a sí mismos, pero que en realidad se engañan más a sí mismos que a los otros. No mames, ¿en serio Leonardo escribió eso? No sé, güey. A mí que es invento de este güey, ¿tú sí le O crees? sea, lo sacó de ahí, está el detalle. güey. Hace pendejo. En otras pocas palabras, la iglesia es un montón de ignorantes e hipócritas que tratan de engañar al pueblo para su propio beneficio, pero lo tratan de decir tanto que se lo terminan creyendo. A pesar de que La Última Cena es en la actualidad uno de los más grandes íconos pictóricos de todos los tiempos, está terriblemente deteriorada y es un milagro que aún exista. Esto es por varias razones. Entonces, voy a enumerarlas porque está cabrón la historia de la Última Cena. Primero, la dejó inacabada, pero ya sabemos que era típico de Leonardo. Se iba al siguiente trabajo y él decía que él nunca iba a terminar una obra. Pero luego, la pintura se hizo sobre el refectorio de un monasterio en Milán y utilizó materiales nuevos como el bitumen de Judea que no funcionaron. Claro que es prudente decir que la razón por la que no funcionaron es porque la iglesia se había restaurado y metieron un material absorbente de humedad en las paredes. Esto provocó que el ambiente del lugar fuera seco, pero la pared donde estaba pintada se llenara de humedad. Y esto impidió que los colores se adhirieran. Tanto afectó la humedad a la pintura que a los 20 años ya se estaba desprendiendo, a los 30 ya era borrosa y descolorida, a los 60 fue catalogada por un historiador contemporáneo, Giorgio Vasari, como una masa de borrones. No, no mames. ¿Cómo? O sea, pasó de la obra excelsa occidental en la pintura a Como esa yo, güey, madre. yo a mis 10 años estaba bellísimo, cabrón. Ya ahorita ya. Oye, había leído que ese recinto los monjes lo utilizaron para como comedor, ¿no? Lo que pasa es... Entonces entraban con sus sopas todas calientotas y la humedad ahí pues acabó de chingar la pintura, ¿no? Sí, lo que pasa es que Bueno, refectorio... pero ¿quieres que se coman sus sopas frías, güey? No mames. Es que, o sea, güey, te pintan la obra más importante de la pintura. Te pintan la obra más importante y tú la tienes para... ¿Crees que sea la obra más importante? Bueno, una de las más importantes, ¿no? Una de las más icónicas. Icónicas. Y tú la utilizas para no aburrirte mientras estás tragando, Bueno, ¿no? pero en ese momento no sabía. De hecho, ese es un buen punto. El refectorio, que ahorita dije era el refectorio del monasterio, refectorio significa el lugar donde comes. Entonces, no lo transformaron en un comedor, era un comedor. Aquí nos aburrimos mucho tragando. Debería haber una pintura, ¿no? Imagino al monje que... Sigue, güey. No le hagas caso, tú sigue. Entonces, en 1652, o sea, ya había pasado un buen tiempo de que lo habían pintado, para ellos ya parecía como que era una mancha de borrones, dicen, eso no vale madre, y dijeron, oigan, del otro lado del refectorio está la cocina, si le hacemos un hoyo, pasa directo de la cocina al comedor. ¡Ah, huevos! Y te chingaron parte Y de la entonces hicieron una pinche hoyote para poner una puerta, que de hecho esa la vamos a poner en No se ve, Facebook. güey. No, esta es para ustedes. Entonces se las voy a mostrar a ustedes. Ahí está como es en la actualidad. pintura. ¿Es el Papa Francisco? Es el Papa Francisco. Así como, no Esta la vamos a chingues, dejar ¿neta en hicimos YouTube. esto? Pero sí. Oh, lo está hacían. chingonota. Sí, porque aparte no era necesario que le hicieran tan alta. Pero O ya sea, ves. sí, güey, él y de pasa hecho, perfectamente por ahí. y la puerta la hicieron tan alta que le mocharon los pies a Jesús. Además. Es que es para que pase el altísimo, cabrón. No, en serio, en serio. No es, De la cocina. no es al broma, comedor, güey. Pues es que como está Las a todos iglesias por lados- eso tienen sus Sí, pero es un puertas comedor, tan altas, cabrón. güey. O sea, El altísimo no come, güey. Luego, vamos a ir con las desgracias. En 1768 le colocaron una cortina para protegerla, pero eso solo encerró la humedad aún más y cuando retiraron la cortina, la pintura se descarapeló. o sea, se vino con la pintura. No mames.
Qué triste. Luego, espérate, todavía no llegamos a lo más triste. En 1796, los soldados de Napoleón se instalaron ahí y usaron el refectorio como armería y establo. Además, usaron la pintura como tiro al blanco, ensañándose a ver quién le atinaba una flecha a la cabeza de Jesús. Güey, siempre dicen cosas feas de los soldados de Napoleón. O sea, en Egipto Se chingaron a se la chingaron la esfinge. esfinge. Estos güeyes eran un desmadre. O sea, estos güeyes veían algo bonito y se lo Era chingaron. el Sí. Spring Break de antes. Ey. No mames. De hecho, también le tiraban, también le agarraron la pintura a pedradas y le rascaron los ojos a los apóstoles. No mames. Entonces, sí, o sea, neta que ese... Güey, Es ¿por qué eran vandalismo así? puro. Sí. No, pues es que es Que la tiene- parte de la que tiene que soldadesca, decir ¿no? Napoleón en eso. ¿Qué tendría que decir Napoleón en el juicio de la historia? Luego, en 1800, hubo una lluvia torrencial y el refectorio se inundó de 60 centímetros de agua. Así que imaginen esa cantidad de humedad chingando la pintura. No, pues ya. Luego, el lugar, no se sabe exactamente cuándo, pero el lugar fue usado como prisión. Sí. Oh, O sea que nos vale madres el arte, güey. Nos lo Para- pasamos por el orto. Yo prefiero pasármelo por los huevos. Es un Sí, poquito más sí. cómodo. Luego, en 1821, un experto en remover frescos fue contratado para llevarlo a un lugar más seguro. Voy a hacer aquí una aclaración. Un fresco es una técnica en la que colocan cal y yeso Ajá. húmedo. Entonces, cuando colocan las pinturas, estos están todavía en superficie húmeda y luego cuando se seca, esta pintura se impregna y queda fijada químicamente a la pared. Ok. Pero Leonardo no hizo un fresco porque estaba calando técnicas nuevas. ¿Recuerdan que había dicho que estaba el bitumen de Judea y bla, bla, bla? Entonces, la gente no sabía eso. Dijeron, ha de ser un fresco, como era la costumbre de la época. Traen al experto en remover frescos y entonces llega y empieza a quitarlo Y lo y luego quemó, se man. le viene un pedazo de la pintura. Y entonces dijo, a ver, es que no es un fresco. La técnica que utilicé no sirve. Y dijo, Güey, ya. los restauradores, güey. No mames, Siempre, sí, siempre es están un cabrones. pedo con esos güeyes. Sí. ¿Y sabes qué hizo? Pues le puso pegamento y lo volvió a pegar. ¿Qué hubieras hecho tú, cabrón? Pues sí, la verdad sí. Entonces, No mames, sí, qué oso. fue un osote, pero pues no fue su culpa. O sea, él le habían dicho que era un fresco. Qué culero. Luego, la última. En 1943, además, al refectorio le cayó una bomba de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No, pues ya. Y Dios no sobrevivió. quería esa sí, pintura, sí, sí. güey. No mames. Sí, esa es una pintura realmente milagrosa. Dios no la quería, güey. Dios no quería esa pintura. Pues no, dijo, se pintó el solito, el hijo de la chingada. En ese momento se discutía sobre quién era mejor pintor, el joven Miguel Ángel, de 29 años, o el viejo Leonardo, de 52. Cabe destacar que Miguel Ángel acababa de terminar el colosal David, lo que lo llevó a la cúspide de la fama, pero aún así envidiaba a Leonardo y gustaba hablar mal de él públicamente. Ahora, la razón por la que hablaba mal de él no era en términos artísticos. La cosa es que Miguel Ángel tenía la nariz rota y no era muy atractivo. Por otro lado, se dice que Leonardo tenía una belleza divina. Sabía montar a caballo, sabía esgrima, Ay, Jesús. era ambidiestro, era tan fuerte que podía doblar una herradura de caballo con las manos. Era el Y hombre atrapó perfecto, los güey. primeros 150 Pokémon. O sea, era 151. la verga. 151, ok. Para aprovechar el pique, el gobierno florentino les propuso a ambos pintar un fresco de armas en la nueva sala del Palacio Vecchio. Leonardo pintó una batalla de furia excepcional, la batalla Anghiari, pero él, que había estudiado física y química, cometió un error garrafal. Trató de fijar los colores sobre el muro de estuco con el calor de un brasero, pero la sala estaba húmeda y los colores se derritieron. Su pintura fue borrada para colocar una decoración, y Leonardo huyó de Florencia entre la vergüenza y la desesperación. El ganador, Miguel Ángel, fue invitado por el Papa Julián II a ir a Roma, y así fue que Florencia se quedó con el perro de las dos tortas.
Entre 1503 y 1506, Leonardo pinta lo que se convertiría en la pintura más famosa del mundo, la Mona Lisa. Mucha gente cree que la misteriosa sonrisa... No, no dije que sea la mejor, dije es la más famosa. No estés haciendo caras. Sí, güey. estoy haciendo Ok. caras porque no saben en el audio. Mucha gente cree que la misteriosa sonrisa de ternura desesperada es lo que hace que más de 10 millones de personas la visiten anualmente. Esto no es exactamente así. De hecho, durante 4 siglos pasaba sin pena ni gloria. Pero en 1911, a un argentino, Eduardo Valfierno, se le ocurrió robársela. Pinches argentinos. Era Huevo, argentino, en serio. Yo argentino. creí que era italiano. No, lo que pasa es que al que se le ocurre la idea es al argentino, a Pero es Valfierno. casi Pero italiano. contrató a un pintor italiano desempleado porque era ex trabajador del Louvre, Vincenzo Perruccia. Ah, Entonces, este es ok. el actor intelectual y el otro el italiano fue el material. Oye, Pinches artistas desempleados están dispuestos a todo, güey. Sí, 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 hasta hacer un podcast. Con la diferencia que no somos artistas. Pero... Tan X era la pintura en ese tiempo que tardaron 2 días en darse cuenta que ya no estaba. Ah, chingado, que había algo, ¿no? Así como que, oye, ¿y esos clavitos qué pedo? Como que me acuerdo. Como cuando güey. te pierdes en Soriana. Años después fue recuperada en Florencia y su regreso a Francia fue tamizada de sensacionalismo y, vamos, crearon un ícono que vende tanto que su valor pasó de ¿a quién le importa evaluarla? A que actualmente digan que son 713 millones de dólares. Pero fue todo lo que aprovecharon, se fijan, no valía eso, sino que le crearon el mito después del robo. Pero sí, es lo que pasa también incluso con La Última Cena, porque técnicamente lo que estamos viendo es una super mega restauración. La Última Cena prácticamente ya no existe, por todo lo que sufrió ya. Pero como, sigue como siendo. Maribel Guardia. Como Muy Pinche restaurado. restauración, sobre restauración. No, pero qué bárbara, ¿eh? Qué bárbara. Tiene 61 años, ¿no? No sé. Tiene Sí, algo 61 así. años. Sí, eso sí les quedó bien la restauración. Entonces, con la fama llegaron la invención de los misterios, como que la Mona Lisa es en realidad un autorretrato de Leonardo, falso. La modelo fue Madonna Elisabetta Gerardini, tercera esposa de Francesco del Giocondo, personaje rico y famoso en su tiempo. También se dice que hay códigos ocultos, como las letras L y V dentro de uno de sus ojos. Ese ni misterio debería de ser. Las iniciales son Leonardo da Vinci. O sea, firmó... En tu cara, Dan Brown. Y todos los pendejos que se ponen a leer eso. Pues sí, hablando de... A ver, ¿qué traes con mi autor favorito, güey? Bueno, nos vamos a brincar las teorías dan brownianas para mencionar algunos hechos curiosos, como que Leonardo le contrató músicos para que la modelo no se cansara durante los 4 años que estuvo posando para la pintura. Sí, porque Güey. recuerden que Leonardo se tardaba mucho porque estaba siempre haciendo otras cosas. Entonces la tuvo posando 4 años. Güey, ya acábala, ahorita güey. vengo. Ya acaba la tesis, güey, sí es cierto, ¿no? Ahorita vengo. Ahí quédate, así como estás. Ahorita regreso. Antes de que se averiguaran los datos sobre la modelo y empezara a conocerse como la Gioconda, por ser la esposa del Giocondo, o Mona Lisa, que es una abreviación de Madonna Elisabetta, el cuadro era conocido simplemente como la cortesana del velo de Gaza. También resulta que la Mona Lisa no es única. Hay varias más Mona Lisas que fueron pintadas por los alumnos de Leonardo. Incluso Rafael hizo un dibujo muy similar tras ver a la original. Pero lo que más le va a interesar aquí a Lalo es la Mona Vana, o sea, la Mona Lisa encuerada. No sé si conocían esto. ¿Existe? Es un- No, güey, que le pongan ropa, cabrón. Eso va a salir en el YouTube. Oye, Los que tiene- estén en Spotify, busquen Mona Vana. Es la Mona Lisa encuerada. Se pintó en la como una- misma época. Es como una tía encuerada, no la Es busques. como- Sí, qué brazotes, ¿eh? Pero Qué brazotes. No, véanla, está mamadísima. tiene, sí. O sea, te rompe tu madre. Sí, la neta sí te rompe tu madre.
Algo que no es posible ni confirmar ni desmentir es que se cuenta que un posible comprador de la Mona Lisa, sin poder frenar la pasión que sentía, quiso besarla. Esto asustó tanto a Leonardo que a partir de entonces la conservó con él casi hasta el día de su muerte. Es que no había porno, güey. No había No, nada y con de esos eso. brazotes. Y luego imagínate semejantes brazotes. No, no. Uno de los supuestos misterios es que no tiene cejas. Sorpresa, sorpresa, es un cuadro sin terminar. Y le faltaron las cejas. Y le faltaron las cejas. Mm. Lo interesante en este caso no es que sea sin terminar, es por qué lo dejó sin terminar. Resulta que algo obligó a Leonardo a dejar de utilizar su mano derecha para pintar. Y hay dos teorías. La más extendida es que sufrió una embolia, lo que le incapacitó parte del cuerpo, lo cual coincide con que una posible causa de su muerte fue un evento cardiovascular agudo. Sin embargo, últimamente se ha popularizado la idea de parálisis ulnar o mano de garra. En este escenario no fue una apoplejía, sino que una caída le provocó un traumatismo en la parte superior del brazo, lo que a su vez le trajo la mano de garra, que es un... Güey, estamos serios. No, está bien. A ver, pero es que el hombre era ambidiestro. Era ambidiestro. O sea, si tengo mi mano de garrita aquí, pues le sigo con la izquierda y le pongo las Siguió. cejas. No, pero lo que pasa es que, de hecho, esto lo traumatiza también en el sentido de que se dio cuenta de que era humano. O sea, siempre se había considerado él un superhombre. Y de repente se da cuenta de que por una caída pierde incluso la habilidad de pintar. Mamó. Sí. No, Víctor no te cree, no, ¿eh? No, sí. ¿Pero cuántos años tenía? Aquí ya tenía, ¿cuántos? 50 y... A los 50 te das cuenta que eres humano. Yo a los 30 ya orino navajas, güey. Yo sé que estoy culero. Afortunadamente era ambidiestro, como ya lo habíamos dicho. Entonces, después de este accidente, regresa a Roma y durante un breve periodo consigue otro mecenas, Giuliano de Médicis, El que iba a ser papa. el Magnífico. Pero como es costumbre, que se le muere de tuberculosis. No mames. Y Es tu bueno. pariente, güey. Sí, güey, está salado como tú. Oh, pero yo no pinto igual. Y vuelve a quedar sin protección. Peor aún, es aquí donde el mismo Leonardo cae enfermo de malaria. Si bien el mal perrillo sí, Le dio malaria. le dio malaria. Y lo impresionante es que venció a la malaria por sus propios medios. O sea, con sus propios conocimientos de medicina. Piedra, papel o tijeras. Ok. Por aquella época se dice que también César Borgia y Rodrigo Borgia, el entonces Papa Alejandro VI, se enfermaron de malaria. Y para curarse, César Borgia hizo que mataran a una mula. ¿Han visto Star Wars, el episodio 5? Sí. ¿Sí? Ya ves que ahí matan a un... Han Solo mata a una especie de camello extraterrestre y mete ahí a Luke. Pues lo mismo hicieron con César Borgia, pero con una mula. ¿Metieron a Borgia en la mula? En la mula. Y según esto, eso fue lo que lo salvó de la malaria. Eso pasa también en la de El Renacido, ¿no? De Revenant, con Leonardo DiCaprio. No lo he ¿Se visto. mete en la mula? No Se mete en sé. un caballo, se mete en un caballo. Ah, ¿sí? Para salvarse del ¿Sí? frío. Ajá. Órale. Cae el caballo en un... Sí, pues ya se había muerto en el Titanic, no se le iban a volver a jugar, güey. 2 veces no. No, hombre. Ya 2 veces no. Entonces, aquí la cosa es que, bueno, se salva de la malaria por sus propios medios, pero le quedan achaques y de nuevo se da cuenta de, güey, soy humano. No mames. No soy tan verga como pensaba. Acabo de ir al baño, güey, no mames. Güey, ¿a poco cago? No mames. Entonces esto lo vuelve más ácido, agresivo y se ensimisma con imágenes apocalípticas. Finalmente, Leonardo decide que ya estuvo bueno con todos los mecenas italianos, porque todos se le petatean o terminan con problemas legales y bla, 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 y decide mudarse a Francia para trabajar para el rey Francisco I. Este rey quería mucho a Leonardo
y desde 1507 lo había nombrado pintor e ingeniero del rey, aunque Leonardo hasta ese momento no se había mudado. Todo ese tiempo, aún así todo ese tiempo, los franceses lo habían considerado como suyo. Ahora que Francia realmente lo poseía, se dedicaron a mimarlo. En este país, finalmente Leonardo fue... ¡Ay, qué bonito! Casi, casi, sí. Mi Porque Leonardo Precioso. Mira esa manita, pinche manita colera de cochino, mira. No mames. A ver, ¿quién? no, sí. Güey, es que en Italia todos los mecenas se le morían, le pasaba un montón de Que se desgracias. consiga un trabajo, cabrón. El padre trabajar, prior que lo cabrón. fue a acusar con Sí, güey. Ludovico. Entonces, acá literalmente sí lo mimaban de, ¡ay, mi chiquito! De hecho, le pusieron, lo llevaron a vivir a un castillo paradisiaco, que a Leonardo le encantaba. Disneyland. Casi. Euro ¿Eso qué, Disney. güey? ¿Cómo se- No, pero está en gacho. ¿No? No he ido. ¿Me llevas? No, no está culero. No. Ay, güey, fuiste al Louvre y no entraste a ver la Mona Lisa. Pero es que Disney es... Bien, güey, bien. No fue al Louvre. No ha ido ni a Fresnillo este cabrón. No, que no mames. No, pues quién. Ah, Nomás tú, güey, pero ¿por qué eres pero del clan? Es humano, güey. Le valora su vida. Eres como Da Vinci, eres humano. Entonces, en este lugar, ya hemos dicho, ya estaba mermado por la enfermedad, tuvo lo del accidente. Entonces, ya lo que hacía más que pintar era de aconsejar a jóvenes artistas cómo trabajar. Su Mira, último... güey, para que no se te mueran. Busca un mecenas que... Para que no se te muera. Agárrate los pollitos. El último autorretrato de Leonardo muestra a un Leonardo ya viejo y acabado, que es probablemente el autorretrato más famoso, ¿no? O sea, junto con el de Van Gogh, es este autorretrato de Da Vinci donde está con la barbota. Entonces, dibujarlo debió suponer un gran esfuerzo por la parálisis que ya le afectaba grandemente. La manita de cochino. La manita de cochino. Lo pintó con la La izquierda. garrita, güey. La garrita. Es una garrita. Ah, El autorretrato es en el que se basan muchos para decir que él fue el modelo de la Mona Lisa. Cosa que ya vimos que no era cierto, porque sí existe la Elisabetta. Pero además dicen que él es el rostro de Cristo. Entonces, específicamente el del manto de Turín. ¿Se lo han escuchado? La famosa sábana Sí, sí. santa. Ay. Entonces Entonces, se supone que Jesús fue envuelto cuando lo bajaron de la cruz, ¿no? Ajá. Que se demostró que es muy posterior ese manto. Sí, que luego se argumenta que hubo un incendio en Turín, en la iglesia de Turín. Y Ajá. por eso el carbono 14 no está siendo tan exacto. porque se carbonizó. No mames. No, no. Sí, pero eso lo argumentan. ¿Lo- güey, ¿Neta? como si estuvo expuesta a las llamas, Ah. entonces ya es casi imposible saber. Yo Ok, conocí a otra ver. versión. Yo conocí otra versión. Una parte del manto se perdió precisamente por eso y le pegaron ahí una tela más reciente. Entonces decían, Ah, sí, sí. como la tela, como la muestra que tomaron es de Una de esa tela, parisina, güey, sí. pues Pero creo que hay otros 2 o 3 mantos, no sé en dónde, pero no es el único manto. ¿Y uno de ellos tiene así como que una Mona Lisa encuerada? No sé, güey, pero estaría bien chingón. No, no es cierto, porque la Mona Lisa estaba fea. O sea. Bueno, resulta, de hecho, raza, no, O sea, el carbono 14 no funciona así, no es como que, ay, güey, se me quemó, ya no, ya los elementos no se mide el carbono como carbón que lo conocemos con el que hacemos las carnitas. ¿Y por qué le ponen carbono? sí, güey. Es que no es Pinches carbón, científicos es mamones. Científicos carbono. mamones, güey. Es un elemento radioactivo. Es una cosa muy distinta y de hecho la muestra no se toma de la parte carbonizada, se tomó de otra parte del manto. ¿Tú estabas por lo ahí, cabrón? ¿Estabas ahí? que- No. Entonces, No, sigue, ya no sé continúa. ¿Me das chance? Sí. Gracias. Entonces, sí, el manto ya se demostró desde hace mucho con el carbono 14, por más que le busquen, es de esta época, es de la época de Da Vinci. Entonces, incluso si no lo pintó él, no puede ser Jesucristo. Esta cosa es del siglo XVI, No, es un manto, no es del Jesús. siglo XV. Este sudario se dice que fue el que envolvió a Jesús, entonces mágicamente se queda impregnado con su estructura y bla, bla, bla. Oye, para que tu sangre quedara
dejara una... Sí, una, güey, una- debiste meterte chingadera y media, traer la sangre bien maciza. No, le dieron una putiza, o sea, para que le hicieran sangrar tanto como para dejar una sombra de sangre. ¿Qué putiza? Bueno, el caso es que, bueno, sí le pusieron su freguiza. Yo no pongo en tela de juicio que Jesús haya existido como personaje histórico, pero sí lo que se pone en tela de juicio es el sudario. Y bueno, de hecho hay una pintura de Leonardo que nos da a entender que sí es muy posible que fuera Leonardo el que pintó el manto de Turín. Esta pintura se llama Salvator Mundi. Y es que esta pintura es de Jesús, el mismo rostro que aparece en el manto de Turín. Y tenemos la seguridad de que Salvator Mundi fue pintada por Leonardo. Oye, güey, ¿no te suena ya como a... Como un mal pintor, ¿no? Porque siempre pintaba el mismo rostro. Sí, güey, el mismo rostro Este es siempre, Jesús no mames. y vámonos, de aquí para el Real. Sí, ¿no? Puede ser, güey, que Puede sea un ser. mal pintor. La Mona Lisa con su mismo rostro. El Turín con el mismo rostro. De hecho, sí mames. es cierto que se parecen mucho, ¿eh? Nunca estaremos seguros, pero lo que sí sabemos es que en el invierno de 1518 al 19, Leonardo supo que iba a morir. Hizo su testamento y se reconcilió con sus hermanastros, quienes, por cierto, eran unos hijos de la fregada, porque llevaron a Leonardo a 6 años de juicios tan solo para evitar que recibiera la parte de la herencia que le correspondía cuando muere Serpiero en 1504. Como mis tíos. Por eso haces un podcast. Regresen la herencia, hijos de la chingada. Ay, ojalá que ninguno esté escuchando. Saludos, tíos. Perdón, tíos. Los tíos de Lalo. Leonardo muere el 2 de mayo de 1519. Cuenta la leyenda que Leonardo murió en los brazos del rey de Francia, quien le sujetaba la cabeza en su lecho de muerte con el objeto de aliviar su sufrimiento. La verdad es que esto es imposible, porque el Y rey... le dolían Agárrame la cabeza, güey. me estoy muriendo. Y le dolían los pies, pendejo. Güey, agárrame la cabeza, le voy a morir. Sí. Esa vieja confiable, güey. Como... Sí, pues sí. Probar al final lo que no probaste en toda la vida, ¿no? No, la razón por la que esto no pudo haber ocurrido es porque el rey estaba a muchos kilómetros de distancia en esa fecha. Andaba en una campaña. Si no, si le hubiera agarrado la cabeza, Sí, güey. de hecho, Obviamente. ¿Qué amigo no lo hace, güey? Ay, no sé. Porque de hecho se tiene la certeza de que el rey deseaba con todo su corazón. Así Agarrarle déjalo. Así déjalo. Así déjalo, güey. Leonardo, ya, güey. Déjate agarrar. Te traigo unas ganas. De hecho, a Da Vinci le apodaba mi divino artista. Pues ya que se las cante, güey. Y cuando muere, dicen que lloró amargamente cuando se enteró. Y mandó a hacer esta pintura Que no pueden ver que no, ustedes. que no, en el YouTube se va a ver. Pero donde se ve, para los de Spotify, se ve al rey sosteniéndole la cabeza a Da Vinci. Y a centímetros de pegarle un kiko, güey. No mames, a nada lo va a besar. Sí, güey. Sí, de hecho, prácticamente. Porque él quería que pasara la historia como que él estuvo ahí. O sea, lo quería mucho, la verdad. Joteando, Ahora, algunas cositas curiosas relativas a su muerte. O sea, Leonardo decía que el espíritu está en la materia y solo a través de ella puede actuar, razón por la cual suprimió las aureolas de sus pinturas y se burlaba del clero, a quien acusaba de engañar a la gente con la falsa idea de la divinidad de Jesús. Sin embargo, dice otra leyenda tardía, mucho tiempo después de su muerte, que cuando estaba en el lecho de muerte pidió un funeral que tuviera todos los servicios eclesiásticos. El miedo no anda en burro, güey. No, es que le personal- apostó a lo seguro, güey. Sí, sí, sí. Sí, por si las dudas, unas 20 misas, y a ver A qué huevo. tal y pega. Sí. Chiclipe. Personalmente, de hecho, creo que este es el invento 400.508 de la iglesia. Porque Ay, qué de bueno hecho que los lleva. no se dice esto de la leyenda de que pidió, "Ay, ya me arrepentí, siempre sí creo en Diosito y quiero todos los servicios". No se dice en el momento de la muerte. Eso es algo que empieza a mencionarse mucho tiempo después de la muerte. Entonces, como que es algo que dijeron, hay que aprovechar porque si no la gente se va a ir con la idea de que él tenía razón, bla, bla, bla.
Y entonces, no, hasta él se arrepintió. Sí, y Pero eso lo han hecho con muchos otros personajes. De Carl Sagan dijeron que se había arrepentido. ¿Le hicieron misa? No sé, pero hubo rumores de también que se dijeron- había convertido en su lecho de muerte. Sí, ¿No? o sea, Y grandes ateos, ¿no? Grandes ateos, de repente se convierten en el momento en que nadie más que sus seres queridos los están viendo. ujú. Y Sí, como que- dijo Bertrand Russell, eso no ocurre tan a menudo como los creyentes quieren creer. ¡Uy! ¡Uy, las frases! No, es que ando inspirado. Otra cosa curiosa relativa a su muerte es que mientras que Leonardo era vegetariano, tremendamente fuerte, entendía la ciencia de las enfermedades y por lo mismo se cuidaba y lavaba las manos frecuentemente, murió a los 67 años. En cambio, Miguel Ángel, que era la antítesis de Leonardo y despreciaba tanto la higiene que incluso dormía con las botas puestas, vivió hasta los 89 años. Uy, ¿a qué apestarían esas patas geniales? No pintaba con las patas, güey. Literalmente no. Y quiero terminar la historia de Leonardo da Vinci, el artista, con una de sus frases que habla precisamente de la cuestión que decíamos de ¿era creyente o no era creyente de Dios? Dice, si Dios existe, le voy a pedir cuentas de lo absurdo de la vida, del dolor, de la muerte, de haber dado a unos la razón y a otros la estupidez. Perro, qué soberbio, güey. Sí, pues es que si ya eres la verga, pues ya tienes derecho a llegar. Y Dios, a ver, no mames. ¿Qué traes, puto? Explícame esto, ¿qué pedo? Pues sí, es que les digo que llega un momento en el que dice, ay, soy humano, prácticamente, porque dice, Sí, a los 50 que cagó por primera vez. Así que, como que genio, pues no era, güey. Tampoco no mames. y bueno, pues eso fue Leonardo da Vinci, el Chingón, artista. chingonísimo. En algún momento hablaremos de ese sí en un solo De las capítulo. tortugas ninja, por favor. De la parte de él Si como quieres tú. inventor, y como ingeniero. Sí, falta Miguel Ángel, Rafael, Donatello. Ah, nos faltó Donatello aquí porque sí mencioné a Rafael en un momento. Ujú. Sí. Y bueno, eso ya pasó una moto, pero diríamos que eso es todo por hoyito. Gracias, gente. Nos vemos. Adiós, producción. Gracias. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.